¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 5 nuevos animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso en un mundo fantástico y mágico. Y como es costumbre del canal, ya empezaremos a recomendar los sabrosos y epiquísimos animes que se vienen, y mejor aún siendo isekais. Les hago recordar que estos se emitirán a partir del 2023, así que no quiero que se me emputen o enojen por ello, ya les estoy advirtiendo, y si no hay paciencia, pues léanse el manga, porque están buenísimos. Yo soy Luis Senpai, un amigo que te estará recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas más videos epicardos como este. Dicho esto, ahora sí comencemos con el top. Número 1. Tondemo Tsukiru de Isekai Horou Meshi. Y la historia sigue a un joven llamado Mukodo Tsushoshi. Él trabajaba como era de costumbre, a la vez que para su edad seguía siendo virgen. Pero de la nada, mientras caminaba, descubre que fue transportado a un mundo fantástico lleno de magia y espadas. En este mundo, los reyes decidieron invocar a los 3 grandiosos héroes del mito. Pero lo pendejo está en que apareció un cuarto, el cual es nuestro protagonista. Todos tenían habilidades extraordinarias, excepto el prota, quien tiene la habilidad de Net Super, que ya lo verán pronto sobre cuán valioso es. También de que él es un chico muy inteligente y astuto. Por ello, cuando se puso a analizar el problema del reino, vio que todo era una excusa para que obtengan más territorios. Por eso, él decide retirarse diciendo que es alguien inservible y que no les aportaría nada. Bueno, ahora él comenzará sus aventuras en este mundo fantástico, también de que quiere abandonar el reino. Por ello, logrará contratar aventureros que le acompañen, y en su camino logrará hacer un contrato con una bestia legendaria, que tiene el poder de destruir todo un reino entero. Pero el protagonista será humilde como siempre, ya que quiere tener muchas aventuras y divertirse en el camino, además de que logrará contratar a más bestias junto a deidades muy poderosas. Un epiquísimo anime que es muy distinto al resto, o a lo que estamos acostumbrados, y estoy seguro de que les va a encantar. No se lo pierdan, su fecha de emisión será a partir del 10 de enero. Chéquenselo. Número 2. Benriya Saito-san Isekai Niiku. La historia comienza con Saito, un cerrajero, reparador, electricista, chef, sabía de todo el muchacho, pero lastimosamente perdió la vida, aunque a rato reencarnó en un mundo fantástico y mágico. Ya en ese lugar, él se unirá a un grupo muy inusual, en donde está un viejo mago que es muy poderoso, pero tiene un pequeñísimo problema, y es que se olvida de las cosas, haciendo una que otra pendejada. Luego está esta muchacha, quien siempre para con su armadura, ya que anteriormente recibió el golpe de un monstruo, hiriéndole un poco la cara. Luego está esta pequeña hada, quien es sumamente hábil en la curación, junto a otros tipos de magia, pero es muy codiciosa la enana esa, todo lo ve dinero, incluso a sus compañeros les cobra. Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño, así son gente, pero también tiene sus motivos. Juntos harán muchos desmadres en sus aventuras, aunque el prota se sentirá patético por un tiempo, debido a que no tiene algún poder o ataque, pero aún así da todo de sí por ser alguien de utilidad, incluso si eso le tiene que costar la vida. Un grandioso anime isekai que todos deben ver cuando salga. Su fecha de emisión será en enero. No se sabe la fecha exacta, pero cuando salga estará en la descripción. Chéquenselo, recomendadísimo. Número 3. Eiyou ou Buokiwameru Tame Tenseisu. Todo gira en torno a un gran rey, quien fue un poderoso guerrero que fue bendecido por una diosa. Él durante la gran guerra hizo lo posible para salvar su reino e incluso el mundo, logrando la paz por un buen tiempo, hasta que lastimosamente envejeció. Y ya cuando estaba a punto de perder la vida, su diosa decide darle una gran recompensa, el cual será que le va a conceder el deseo que más anhele. Y es aquí donde el protagonista decide reencarnar en un mundo fantástico, junto a que esta vez sea de una familia de linaje guerrera. A partir de aquí las cosas irán mejorando, pero existe un pequeñísimo problema, y es que él nació como una mujer. El detalle en esto está en que será subestimado por los hombres, pero recordemos que es un antiguo guerrero sumamente poderoso, y es que apenas siendo una bebé pudo dominar la magia a niveles catastróficos, porque con tan solo ver a un dragón lo puede hacer desaparecer en un solo instante, mientras nuestro protagonista
protagonista va creciendo, irá mejorando todo sobre su magia, a la vez que mejorará su técnica con la espada y su belleza, pero llegará el momento en el que desafiará a grandiosos guerreros, debido a que le encanta la pelea, y más en esa era, porque existen enemigos que llegan a tener demasiado talento. Un anime picardo que todos deberían ver sí o sí, porque será una joyita, chéquenselo. Su fecha de emisión está programado para el 10 de enero. Número 4. Saikyo Omyouji no Isekai Tenseiki. Todo comienza en la última batalla de un Omyouji, un ser divino muy poderoso que fue acorralado y traicionado por sus compas, también de que estaba a punto de ser aniquilado, y es ahí donde él decide reencarnar en otro mundo para poder vengarse y masacrarlos a todos. Pero existe un problema, y es que el mundo en el que él reencarnó es muy diferente al que conocía, al igual que nació en una familia de magos, aunque lastimosamente él no posee poder mágico, siendo discriminado por sus hermanos. Por un tiempo fingirá ser débil, ya que no quiere destacar tanto, pero llegará el momento en donde tendrá que utilizar su poder oculto, debido a que estaba en peligro la vida de las personas. Él aún posee los recuerdos de su vida pasada, por ello pudo usar el poder de los espíritus junto a la magia antigua, que resultó ser muy poderosa. Ahora él irá a la escuela mágica a entrenar todo el poder mágico que puede llegar a controlar, también de que en su camino conoció a una esclava que le trataba muy bien, a la vez que tenía un don excepcional con los espíritus, llevándola a la academia junto con él. A partir de este momento, él debe de crecer rápidamente antes de que la gran amenaza antigua vuelva. Un suculento anime que está epicardo, chéquenselo. Su fecha de emisión será en enero, aún no se sabe, así que atentos a la descripción. Número 5. Isekai Nonbiri Nouka. Y todo comienza con nuestro protagonista. Como el clásico Isekai, se enfermó y tuvo que hospitalizarse por un buen tiempo. Él trabajaba como un esclavo en la oficina, no hacía nada más que trabajar, hasta que cuando estaba a punto de morir, se le aparece un dios que le quiere teletransportar a otro mundo por tanta humildad en el humano, a la vez que le dará un deseo que pronto se convertirá en 2, 3, incluso 4, por la bondad del protagonista. Pero bueno, todo esto solo debe ser aceptado con una condición, el cual es que viva como él más desee. No existe regla alguna para él, así es, vaya Dios tan compasivo. El prota decide convertirse en un gran agricultor, una persona que no puede enfermarse y a la vez que pueda vivir tranquilamente en ese mundo mágico como fantástico. A un inicio todo es difícil porque solo tiene una herramienta que se puede convertir en lo que sea, pero el problema está en el agua potable, el baño y las semillas, ya que son difíciles de conseguir o encontrarlas. Ni hablemos de la comida, aunque con el tiempo lo va a ir solucionando poco a poco, al igual de que muchas chicas vendrán a él. De hecho, demasiadas comenzarán a aparecer por donde vive. Obviamente tendrá que darles una habitación a cada una, y claro, darles unas visitaditas nocturnas por las noches. Pero de hecho son ellas las que les dan las suculentas visitaditas, todo sea por el bien de la tribu. Incluso algunas veces lo harán en conjunto, pero ya lo verán cuando salga. Sin duda alguna este será un grandioso anime, pero más será para entretenerse por las aventuras que tiene el prota. No va a haber mucha acción, pero de que cada cap será interesante, lo será. Su fecha de emisión es a partir del 6 de enero, no se lo pierdan y chéquenselo. Recomendadísimo. Y bueno chicos y chicas, eso es todo, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal, además que se dice que si comparten el video, una suculenta waifu les visitará por las noches. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo nunca dejen de ser pendejos y siempre a sonreír. Hasta el próximo top, bye.